Hola, mi nombre es Alison Michelle Leño Cedeño, soy de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, carrera Administración de Empresas, nivel 2. Eh, Dentro de lo que corresponde a las 4 unidades, tenemos como temas principales en la unidad 1, historia del pensamiento y de las ideas; en la unidad 2, el cerebro como órgano del pensamiento; en la unidad 3, cómo potenciar la inteligencia, es decir, saber crear; y en la unidad 4, la naturaleza, cultura del talento creativo. En la unidad 1, la historia del pensamiento y de las ideas. Se ha definido al pensamiento como la manipulación de conductas implícitas y manifiestas, que, que el pensar es un tipo especial de relación de la cual se encuentra ampliamente ligada la conducta. El pensar es descrito como autosustitución referencial, y sustituir equivale a transformar, que significa tener la capacidad para desligar conductas particulares de su correspondencia. Funcional, con las contingencias físicas presentes; conforme a esto, ser capaz de ligar a estas conductas circunstancias que se encuentren presentes en nuestra situación actual. La psicología describe el pensamiento como la capacidad de planear y dirigir en forma culta una conducta posterior que previene errores y posterga las acciones para posibilitar adaptaciones mejores en duración y efectividad. Historia cultural de las mentalidades, del intelecto y del concepto. En los últimos tiempos, la historia intelectual experimentó un desarrollo creciente y dinámico en el campo historiográfico. Esta amplia generación de estudios generó una serie de transformaciones de las categorías teóricas existentes y una pluralidad de criterios metodológicos. Toda esta manipulación de significados implica una diferencia entre los diferentes abordajes y un conjunto de redefiniciones fundamentales para las cuales las nuevas tendencias de la historia intelectual van a dirigirse de la tradición, es decir, la historia de las ideas. Dentro de lo que corresponde a la unidad 2, tenemos como tema principal el cerebro como órgano del pensamiento. Pensamiento, lenguaje y realidad. Muchas veces se ha definido al pensamiento como lo mismo que pensar, y en otros casos se plantea que ambos términos tienen una estrecha relación entre sí. Entonces, podemos definir al pensar como el proceso mental mediante el cual nosotros como seres humanos eh, nos ponemos en contacto con la realidad material. Y social, elaborar conceptos, los relacionamos los unos con los otros y adquirimos a través de los conceptos pasados nuevos conceptos o nuevas ideas. El pensamiento como actividad, es decir, pensar. La actividad mediante la cual se elaboran los contenidos del pensamiento es la abstracción. Y la abstracción es una operación de la mente que tiene como objetivo separar los objetos percibidos por los sentidos y con esto obtener una característica esencial. Habilidades cognitivas. Las habilidades cognitivas son un conjunto de procesos mentales cuyo objetivo es que pongamos en práctica toda la información que adquirimos a través de una estructura del conocimiento. Toma de decisiones. Siempre a lo largo de nuestra vida nos enfrentamos a situaciones en las que tenemos que tomar una decisión. Muchas de las decisiones que se nos presentan en nuestra vida son muy fáciles. Por ejemplo, elegir qué comer, qué película ver, cómo vestirme, qué zapatos usar. Y asimismo, a medida de que nos vamos haciendo adultos, estas decisiones van tomando un cierto porcentaje de complejidad, ya que las decisiones se van tornando más complicadas. Eh, por ejemplo, si voy a estudiar, qué carrera voy a elegir, eh, elegir un trabajo, etcétera. Es por esta razón que siempre tenemos que estar alerta a las diferentes situaciones de la vida para así poder tomar una decisión correcta. Procesos básicos del pensamiento. Habilidades básicas del pensamiento. Son aquellas habilidades que sirven para poder sobrellevar nuestra vida en el mundo cotidiano y de esto poderlo relacionar con la función social. Observación. Es el proceso mental de fijar la atención
en una determinada persona, evento, situación, con el fin de identificar sus características. Comparación. Consiste en el establecimiento de diferencias y semejanzas entre personas, objetos, eventos o situaciones. Relación es establecer las relaciones, es conectar los resultados de la exploración, vincular información y realizar una habilidad del pensamiento. Clasificación es un proceso mediante el cual nos permite que agrupemos a las personas, objetos, eventos o situaciones, pero todo esto lo tenemos que hacer basándonos en las semejanzas y diferencias obtenidas con los procesos anteriores, como lo son relación, comparación y observación. Unidad 3. Cómo potenciar la inteligencia, es decir, saber crear. La creatividad del pensamiento. En el proceso creativo hay ciertas creaciones las cuales pueden ser definidas como la iluminación y subsiguiente ejecución dentro de un sistema, es decir, el estímulo-respuesta. Cada una de estas creaciones son tan breves que parecen ser un acto dentro de un proceso. En el proceso creativo se han distinguido 6 etapas: el cuestionamiento, el acopio de datos, la incubación, la iluminación, la elaboración y la comunicación. Las diversas formas de pensamiento creativo son las siguientes. La raza humana es creativa y dentro de ella algunas son manifestadas de manera muy creativa y otra de manera muy rutinaria. La fluidez es la cantidad de ideas que nos pueden fluir rápidamente respecto a un determinado tema. La flexibilidad es la capacidad que tenemos para pasar fácilmente de una idea a otra idea. La originalidad es ser originales al momento de lanzar una idea es decir, de lanzar alguna inquietud que se nos ha producido. La viabilidad es la capacidad de producir ideas y soluciones dentro de la práctica. La creatividad y el rasgo humano. Como es nuestro conocimiento, los animales ven, oyen, gustan, se alegran, agreden, pero no piensan ni dirigen sus vidas. Los bebés tampoco piensan, por lo tanto a ellos no se les ha asignado responsabilidades y por lo tanto no toman decisiones. Mientras que el distintivo del hombre es el pensamiento, el cual es conciencia, ya que el hombre es dueño de su propio destino y los animales no. Siendo una manera de entender lo que es pensar, observando algunas de sus operaciones. Por ejemplo, formar conceptos, hacer el uso de la lógica, percibir, conocer, imaginar, analizar, evaluar, verbalizar, programar, inducir, deducir, codificar, decodificar, interpretar, entre otras. La unidad 4. Dentro de la unidad 4, su tema principal es naturaleza y cultura del talento creativo. Tradición versus pensamiento creativo. Las actividades humanas valiosas giran en torno a los valores, ya que cualquier persona puede citar muchos valores, pero siempre es adecuado reducir estos valores a los 4 principales, dentro de los cuales tenemos la verdad, la belleza, la bondad y la utilidad. Técnicas de generación de ideas. El foco es el esfuerzo deliberado por elegir un nuevo foco de atención, es decir, un nuevo centro de atención. El cuestionamiento creativo es una insatisfacción creativa. Un concepto de una idea se convierte en el punto central para fijar nuevas ideas. Además, cada una de estas nuevas ideas nos conllevan a crear un punto fijo para idear nuevas alternativas. Podemos decir que el movimiento significa la disposición a desplazarse de una manera positiva e indagadora, en vez de detenernos juzgando si algo es correcto o erróneo.
Los test verbales nos ayudan a escribir palabras que respondan a una condición determinada. El propósito de la teoría cinética es aumentar la probabilidad del éxito en la resolución de problemas, y con la lluvia de ideas pretendemos superar las condiciones adversas para la producción de ideas. Creatividad e innovación. Nuevas ideas, viejos principios. El ser humano tiene en su interior un enorme potencial creativo y a la vez generador de ideas. En esta unidad veremos cuáles son las causas que favorecen o entorpecen el surgimiento de la creatividad, de las ideas y de la innovación. Lo que se opone a la creatividad y a la innovación. Entre los principales obstáculos para que surja la creatividad tenemos bloques emocionales, bloques perceptivos y bloques culturales. Dentro de los bloques emocionales tenemos el miedo a quedar mal, el miedo al ridículo, el miedo al que dirán. Dentro de los bloques perceptivos tenemos el bloqueo por el momento, es decir, estamos diciendo algo y en ese momento se nos olvida. Y entre los bloques culturales tenemos lo que es que cada persona tiene que acostumbrarse, si quiere pertenecer a una, por ejemplo, a una religión, tiene que acostumbrarse a su vestimenta, a los diferentes reglamentos que le van a poner. Los hábitos y el miedo. Los hábitos están siempre relacionados con lo mecánico, lo cual programa nuestro cerebro, el piloto automático, la inconsciencia, la comunidad y la rutina, lo que favorece a la creatividad y a la innovación. Una persona creativa es ante todo ágil, flexible, capaz de adaptarse y fluir con las diferentes circunstancias que se nos presentan en la vida. Es una persona con libertad, libertad para pensar, libertad para fluir, libertad para expresarse, libertad para actuar sin miedo al qué dirán o al qué pensarán las demás personas al momento que lanzamos una idea. El ser humano también es móvil, móvil en el sentido amplio del término, que incluye la movilidad física, la movilidad dentro del entorno de la persona. Respondiendo a la pregunta planteada, la cual es ¿cuál de las unidades estudiadas me parece más interesante? Mi respuesta es la siguiente. La unidad que me parece más interesante es la unidad que habla acerca de la toma de decisiones, que es la unidad 2, el cerebro como órgano del pensamiento. Ya que, si bien es cierto, nosotros los seres humanos nos enfrentamos a diferentes situaciones en la vida, en las cuales siempre tenemos que estar en constante movimiento, ya que puede que se nos presenten situaciones en las cuales tenemos que tomar decisiones muy complicadas. Es por esto que los seres humanos tenemos que estar siempre alerta a las situaciones, ya que se nos puede presentar decisiones fáciles o difíciles. Por ejemplo, si yo voy a empezar, si yo voy a poner un negocio, tengo que tomar ciertas decisiones, por ejemplo, el lugar, qué tan grande va a ser el lugar. Tengo que ver si el lugar en el que voy a sentar mi negocio es viable. Tengo que ver qué tipo de negocio voy a poner. Entonces, ciertas situaciones son las que siempre nos van a tener, siempre, se puede decir, pensando en si la decisión que tomaré está bien o está mal. Gracias.